trabajos no eran para hoy mismo, sino para, les da 8 días, porque comprendo que ustedes tienen cosas laborales o cosas personales que realizar para la entrega del trabajo, entonces yo normalmente les doy 8 días. Ya les asigné el segundo taller, que es del tema que expliqué hoy. Por favor, si alguien no entiende, si yo tengo que repetir 3 veces, repito 3 veces o más. ¿Listo? Pero por favor, quiero que todo el mundo me entienda. ¿Listo? Entonces, ¿vamos a comenzar? Profe, hasta el día de hoy solo se le entrega un trabajo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Hasta el día de hoy, porque hace 8 días hicimos como era la primera vez, la primera entrega y eso. Entonces, la profe dio como más plazo para que la gente nueva se reconectara a la clase y pues pudiera entregarlo adecuadamente. Entonces, no te preocupes que apenas ha sido el primer trabajo. Las personas que no lo han entregado, por favor, lo entregan el día de hoy. Y pues cualquier duda me pregunta. Ahorita ya asigné el segundo trabajo, que es para de hoy en 8, que sería en calendario. Sería, ya te digo, el calendario sería para el, si no estoy mal, para el 29 de agosto, que sería de hoy en 8 días hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Hoy vamos a Profe, ver. discúlpame antes de que arranques. Sí. Profe, mira, te habla Fernando Ramírez, soy el director de Tomás Moro de Madrid. Entonces estoy acá tomando asistencia. Quisiera saber quién es 8XD RAR. ¿Me escuchan? ¿Me escuchaste, profe? Sí, 8XD, si no estoy mal, espérate que yo llamé a lista y la persona me contestó. 8XD, si no estoy mal, es... Por favor, le responde para que sea más rápido, porque si de pronto me equivoco, 8XD, por favor, se presenta. Profe, yo creo que es Omaira. Omaira. Profe, ¿y ahí Ah, sí, 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 es cómo la señora hago? Omaira. Es la señora Omaira Urrego. María Omaira. Y profe, ¿y ahí cómo hago para que mi nombre salga? Tú lo puedes cambiar, pero igual cada vez que, porque eso va a pasar, por ejemplo, el director del Tomás Moro, está llamando a lista. Entonces, cuando yo llame a lista, entonces, porfa, se presentan. Pues yo te llamé de manera personal y te llamé muy rápido. Entonces, Lo que pasa es que como yo estoy desde el celular. ¿estás desde el celular? No te Sí, preocupes que señora. si algo yo hago un video ahorita, cómo se cambia el nombre desde el celular y lo mando al grupo. ¿Listo? Como Bueno, Entonces, qué pena, ¿me confirmas? Es Omaira Urrego, ¿sí? ¿De qué sí, sede Mayra señora. eres? Urrego, María Mayra Urrego. ¿De qué sede eres? Discúlpame. De, Mayra Urrego. Cuando aparece MOS, ¿qué es? ¿Mosquera? Si no estoy mal. Sí, señora Mosquera. Mosquera. Perfecto, profe, dale, ahora sí, Listo. gracias. Qué Listo, pena no te con ustedes. preocupes. No te preocupes. Una pregunta. ¿Van a hacer el sistema así para todos, para tenerlo en cuenta y esperar a que ustedes llamen a lista? Sí, profe, pues Ah, listo. sí, todos van a ser así, Listo. pero Pero solo es un entonces yo llamo director, a lista o solo es un ustedes, director. o el director está pendiente de quién asistió y quién no. Sí, o sea, los chicos se les informó que ingresen con sus nombres y apellidos y Ah, uno listo. los De toma de pronto la ahí, señora ¿listo? Mayra no sabe, pero no se preocupe, señora Mayra. Yo ahorita le hago un Sí, video desde el celular de cómo, ahorita más tarde, por ahí a la 1:30, de cómo se cambia el nombre por el celular. No se sí, preocupe. sí, sí. Igual también ya me comuniqué con la directora y también les va a enviar un video de cómo hacerlo, ¿listo? Ah, listo. Profe, Listo. gracias, bueno. qué pena con No, ustedes, no te arranco. preocupes. Cualquier cosa me informas y me dices cómo es ahora en adelante el conducto, porque no sabía, la verdad no sabía. Ok, profe, dale. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es suma y resta de números enteros. Suma y resta de números enteros. Números enteros. Yo les hago una pregunta. Para comenzar con el tema. ¿Ustedes cuánto creen que da este resultado? Súper sencillo. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Me escribo bien? Ejemplo. Listo. ¿Cuánto creen que les da esto?
13. 13, muy bien. 13. 13. Pero ustedes saben por qué da más 13. Porque es positivo. ¿Quiénes? El más. Sí, pero si yo te pongo esto, Si fuera resta sería negativo. si yo te pongo esto, ¿cuánto crees que daría? Igual 13. 13, o sea, estaría Sí. bien que yo pusiera acá igual a 13. 5. No, porque ahí está. Menos Hagamos 13, las profe. opciones, Ahí escribamos daría las menos opciones. 13. Me dicen que 13, otras personas me dicen que 5. Vamos a mirar, ese el que más da, el que más dé. Ustedes me Menos dicen que 13. yo escribo lo que ustedes me Profe, digan. pero menos y menos es más. Pues dime qué respuesta crees y ahorita te explico, no te preocupes. Unas personas me dijeron 13, otras personas me dijeron 5. ¿Quién más me dice otro resultado? Yo digo que es 13. 13, tú dices que es 13. ¿Quién más me dice que otro resultado? ¿Qué? ¿Cuánto daría acá? ¿El de abajo? ¿Cuánto daría? Profe, pero sí, sí, ahí está, primero está sumando y luego está Listo. restando. La respuesta correcta de esta operación ni siquiera es 13, ni siquiera es 5. Es menos 13. Ay, perdón. Es menos 13. Ya les explico por qué. Eso es lo que vamos a explicar hoy. ¿Cómo sabemos cuándo ocurre una suma o cuándo ocurre una resta en los números enteros? Es lo que voy a explicar hoy. Y hay dos reglas muy importantes. Que la que creo yo que ustedes que de pronto ya vieron esto de sexto o lo vieron hace mucho, o lo vieron de primaria, se confunden y meten siempre la idea de menos por menos y más por más. Y si ustedes escuchan lo que están diciendo, menos por menos o menos por más, están hablando de un por, que significa una operación de multiplicación, no de suma o de resta. Ese es el típico error, que no se preocupen, que ese es el típico error que se comete cuando se ve suma, resta y multiplicación de números enteros, que uno las confunde la suma, confunde la resta y confunde la multiplicación. Eso es lo que voy a explicar hoy, cómo ustedes van a lograr identificar cuándo dos números enteros se van a sumar o cuándo dos números enteros se van a restar. ¿Listo? Entonces, las dos reglas son las siguientes. Primero, la suma. Y lo vamos a tener en cuenta porque esto es fundamental. Se los juro que si yo le pregunto a personas grandes que estén en 11, no saben esto porque se nos olvida. Y es muy importante, se los juro que es muy importante. Para que ocurra una suma de dos números enteros, me dice el siguiente enunciado. Signos iguales, signos iguales, signos iguales, o en este caso, signos iguales. ¿Qué pasa cuando los signos son iguales? Signos iguales se suma y en el resultado se coloca el signo que se repite. Se coloca el signo que se repite. No se preocupen que ustedes van a saber cómo se hace esto porque se los voy a enseñar de una manera muy sencilla. Entonces, primero veamos la suma y luego vamos a ver la multiplicación. Pero entonces primero vamos a entender perfectamente la suma y luego ahí sí entendemos perfectamente, perdón, la multiplicación no, la resta. La profe está disvariando, la resta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo mediante ejemplos porque en matemáticas nosotros entendemos son con los ejemplos. Vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Listo? Listo. Ustedes me van a decir, por favor, ¿cuánto cree que les da esto? Igual ahorita lo que yo les establecí. ¿Cuánto les creen que da 3 más 7? 11. 10. Ay, 10. Pero ustedes saben por qué da 10 más 10. Porque yo hago una pregunta. ¿No se han preguntado por qué no me da menos 10, por ejemplo? Porque no tiene signos diferentes. Por ese lado vas y vas por buen camino. ¿Cómo vamos a saber? Por favor, me van a decir qué signo tiene el 3. Acordémonos que en matemáticas, en números enteros, cuando un número no tiene un menos adelante, o en este caso no tiene nada adelante, por ende se le denomina que es positivo. O sea que el 3, ¿qué signo tiene? positivo. Positivo, perfecto. Muy bien. ¿Y el 7 qué signo tiene?
El más positivo. Positivo. Yo les hago una pregunta, ustedes que son una pilera de muchachos. ¿Aquí son signos iguales o signos diferentes? O sea, ustedes vieron que el 3 tiene Iguales. positivo y el 7 tiene positivo. ¿Son signos qué? Iguales. 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 Iguales, perfecto. Cuando son signos iguales, ¿qué operación matemática creen que se debe hacer? Se suma. Una suma, ¿cierto? La operación matemática correcta que se debe hacer es una suma. Ahora, cuando los signos son iguales, nosotros sabemos que realizamos una ¿qué? Una suma. Una suma. Una suma. Entonces aquí vamos a realizar una suma, ¿cierto? Una suma. Y ustedes suman 7 y 3 daría 10. Pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué da más 10 y no puede dar menos 10? ¿Por qué me da más 10? Porque la operación es positiva y no negativa. Porque básicamente tienes la idea, pero básicamente es porque el signo que se repite, ¿cuál es? El más. El más. Y ese más es el que se coloca en el resultado. O sea que así ustedes no lo vean, aquí sería más 10 porque el signo que se repite en la suma es el más y por ende ese es el signo que se Es va a positivo. colocar en el resultado. Hagamos otro Sí, ejemplo. señora. Hagamos otro ejemplo. Acá. Vamos a hacer otro ejemplo bien bonito. Aquí ejemplo número 1. Ese es el ejemplo. No se preocupen que yo les doy el espacio para que copien. Ejemplo número 2. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Y ustedes me van a decir, por favor, cuánto da. ¿Listo? Los mismos números. Acá. No, cambiemos un poquito. Listo. ¿Cuánto creen que da esto? 13 menos 13, profe. Menos 13. Y tienes toda la razón. Esas bases las tienes. Pero voy a explicar por qué da menos 13 a la gente que no ha entendido. La gente que no ha entendido, por favor, me van a decir y me van a observar, por favor, ¿qué signo tiene el 3? Negativo. Negativo, Menos. perfecto. ¿Qué signo tiene el 10? Negativo. Negativo. Yo hago una pregunta, ¿son signos iguales o son signos diferentes? Iguales. Iguales, los dos tienen negativo, ¿cierto? Los dos tienen negativo. Y como los dos tienen negativo, cuando los signos son iguales, ¿qué operación matemática yo hago? Una resta. No, Una suma. una suma. Cuando los signos son iguales, yo siempre, así sean los dos positivos o los dos negativos, yo voy a realizar una suma. Si los dos son positivos, suma. Si los dos son negativos, suma de todas maneras. ¿Listo? Ah, ok. Sí, señora. A pesar de que los dos sean negativos, yo realizo una suma. ¿Listo? ¿Cuánto da cuando yo le agrego 10 a 10, 3? O sea, sumo 10 con 3. 13 menos 13. 13, da 13, tienes toda la razón. Pero daría, como lo dice la señorita, daría menos 13, ¿por qué razón? Porque el signo que se repite es el menos. O sea, que la respuesta sería menos 13. ¿Listo? Menos 13. ¿Listo? Ahora vamos a hacer más ejemplos, pero sin tanto preámbulo ahí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer varios ejemplos de esto. Da 7 menos 7. Espérate, porfa, que yo tengo que explicar. Espérate, porfa. Porfa. ¿Listo? Vamos a hacer varios ejemplos. ¿Listo? Vamos a hacer muchos ejemplos porque a la profesora le gustan demasiados ejemplos para que entendamos adecuadamente. ¿Listo? Voy a hacer 10 ejemplos de cada uno. ¿Listo? Ya hicimos 2. Ahora vamos a hacer 8 de esto. ¿Listo? ¿Listo? Listo, vamos a hacer 8 ejemplos. Listo, muy bien. Listo. Ustedes me van a decir, y por favor, voy a preguntar. ¿Por qué voy a preguntar? Porque necesito, porfa, que todos me aprendan. Elizabeth, por favor, dime, por favor, en el ejemplo número 3,
los signos si son iguales o son diferentes. ¿O qué signo tiene el 2? Dime, Iguales. ¿qué signo tiene el 2? Menos. Bueno, muy bien, Elizabeth, excelente. ¿Qué signo tiene el 5? Menos. Menos. ¿Ese menos y menos son iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Y cuando son iguales, ¿yo qué dije que se hacía? ¿Cuál es la primera operación que se hace cuando los signos son iguales? ¿Una suma o Se una suma. resta? Una suma, perfecto. Una suma. Suma 5 y 2, Elizabeth. ¿Cuánto te da? 7. 7, Me excelente. daría menos 7. Menos 7, muy bien, Elizabeth. ¿Por qué Elizabeth concluyó eso? Porque el signo que se repite es el negativo y en la respuesta se coloca ese signo negativo. Excelente, Elizabeth. Steven, por Gracias. favor, dime qué signo tiene el 10. Steven. 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 Steven me ignoró, ala. Señora Liliana, por favor, o Liliana, discúlpame. Liliana, por favor, ¿me dices qué signo tiene el 10? No tiene signo. Dime, Liliana. Que no tiene signo. No tiene signo, y cuando no tiene signo es positivo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué signo tiene el 23? Más. Más. ¿Son iguales o diferentes si los dos tienen positivo? Son iguales. Listo. Suma, a 23 agrégale 10, que es el proceso de una suma. 33. 33. Yo te hago una pregunta, Liliana. ¿Positivo o negativo la respuesta? Positivo. Positivo, excelente. ¿Por qué positivo? Porque el signo que se repite es el más. Gracias, Liliana, muy amable. Bueno. Listo. Vamos acá con el quinto. Tenemos menos 6 y menos 9. Hago una pregunta. ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. ¿Sumo o resto? Suma. Sumo. Siempre que sean iguales, sumo. Siempre que sean iguales. O sea, siempre que sea más y más o menos y menos, siempre realizo una suma. En este caso, el hecho que los dos sean negativos, nosotros siempre pensamos que cuando vemos menos se resta. No. Aquí tenemos que hacer una comparación de que si los dos tienen negativo, realizo una suma. En este caso, a 9 le agrego 6, eso me daría 15. ¿Pero qué me falta? ¿Quién me dice que me falta? Menos Menos 15. 15. Menos. 15, ¿por qué? Menos. Menos ¿Por qué razón? 15. Porque como los que se repiten es el negativo, por eso me daría negativo. ¿Listo? En el sexto, el 20 es positivo, el 22 es positivo, realizo una suma, a 22 le agrego 20, eso me da 42, y yo sé que la respuesta es positiva. 42. ¿Por qué? Porque el que se repite El más. es el más. Muy bien, Es excelente. el más. Listo. En el 7, ¿quién me dice cuánto me da la respuesta así ya de una? 21. 21. Menos Pero 21. estaría bien. Menos 21. Menos 20. Menos 21. Menos 21. Conviérteme el signo porque estaría mal, porque me estarían indicando que los dos son positivos. Una cosa es que los dos sean negativos, otra cosa es que los dos sean positivos. Como lo dijeron, lo último está súper bien, daría menos 21, ¿por qué razón? Porque se repite el menos y en este caso, como se repite el menos, daría menos en la respuesta. Y el último, súper sencillo, sabemos que nos da 19 positivo porque el 9 es más, el 10 es más, el signo que se repite es el positivo y la respuesta me da positivo. ¿Listo? Por favor, Positivo. copian eso, porfa, y ya les explico la parte de la resta. Y eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Es muy sencillo, la actividad, la verdad, es muy sencilla, solamente deben tener en cuenta las reglas y ya. ¿Sí ven? Ustedes son una pilera de muchachos, eso está bien, como tal de números enteros. La particularidad es que, lógicamente, si son signos diferentes, se resta, pero en el resultado, se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. Ya les digo qué significa eso. En valor absoluto. Ya les digo qué significa eso. Listo, entonces vamos a revisar. Entonces voy a hacer unos ejemplos
Básicamente lo mismo que hice ahorita, pero se van a dar cuenta ustedes que es muy sencillo, es súper sencillo. ¿Listo? Entonces, acá voy a colocar. Listo. Entonces ustedes me van a decir, por favor, ¿qué signo? Aquí espérenlo agrando porque la profesora lo dejó como para cieguitos. Me van a decir, por favor, ¿qué signo tiene el 3 en el primer ejemplo? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y qué signo tiene el 7 en este ejemplo? Negativo. Negativo. Yo hago una pregunta. Si ven que en la suma decíamos que eran signos iguales, ¿aquí qué signos son? ¿Iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. Y cuando son diferentes, ¿qué operación matemática se debe realizar? ¿O una suma o una resta? Se resta. Una resta. Una resta. Entonces, a 7 le quitas 3. ¿Cuánto daría? 4. 4. Perfecto. Pero ¿qué diferente o qué particularidad vemos en esta resta? Que el signo del resultado, Es mayor. va a ser el signo del número que sea más grande. En este caso, en valor, o sea, en denominación. ¿Cuál es más grande, el 3 o el 7? El 7. El 7. ¿Y qué signo tiene el 7? Menos. Menos. Por eso, menos. solamente por eso sabemos que el resultado no va a ser 4, sino va a ser menos 4. Menos 4. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque se coloca en el resultado el signo del resultado es el signo del número de mayor valor absoluto, que sería 7, o sea, de mayor valor, el número más grande de los dos. Tenemos 3 y tenemos 7, el más grande es el 7, y por ende se coloca menos porque el 7 tiene menos. ¿Listo? Hagamos un segundo ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Ejemplo número 2. Por favor, si alguien no comprende, pregunte, que hay cosas que uno no entiende a la primera y eso no quiere decir que esté mal, sino que a veces uno no entiende y eso es normal. ¿Listo? Me van a decir, por favor, ustedes que son una pilera de muchachos, espérense, lo coloco al revés, es que no me gusta colocarlo así porque pues, sale como muy... Así. Listo. Me van a decir, por favor, ¿qué signo tiene el 8? El menos. Menos, perfecto. Menos. Excelente, señorita. ¿Qué signo tiene el 12? Más. Más, perfecto, perfecto. Si tenemos menos y tenemos más, ¿son iguales o son diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Qué operación matemática hago? ¿Una suma o una resta? Una suma. No, una resta, una resta. Cuando son diferentes es una resta, cuando son iguales es una suma. Que se les meta eso súper duro en la cabeza. Iguales sumo, diferentes resto. Iguales sumo, diferentes resto. ¿Listo? Ya sabemos que es una resta. ¿Listo? A 12 le quito 8, ¿cuánto me da? 4. 4. Yo hago una pregunta. ¿Da 4 positivo o 4 negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué razón? Porque el número más grande es 12. ¿Y qué signo tiene? El más. Positivo. Por eso es que en el resultado se coloca positivo. No se preocupen que aquí vamos a hacer varios ejemplos para que las cojamos. ¿Listo? Yo sé que al principio nos cuesta, pero no se preocupen que eso es como de aprender y ya, de aprendernos de memoria eso. ¿Listo? Esperen, escribo. Espérate. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, ustedes me van a decir, por favor, no lo vamos a colocar como en los ejemplos anteriores, sino lo vamos a denominar. ¿Qué signo tiene el 5? Menos. Menos. ¿Qué signo tiene el 17? Menos. Más. Más. ¿Iguales o diferentes? Si el 5 tiene menos, Diferentes. diferentes. ¿Hago una suma o hago una resta?
Una resta. Una resta. A 17 le quito 5, Resta. ¿cuánto me da? 12. 12, muy bien. Yo hago una pregunta, ¿12 positivo o 12 negativo si 17, que es el número más grande, tiene un más? Positivo. Positivo, 12. excelente muchachos, excelente. ¿Listo? Vamos con el cuarto. Positivo. ¿Qué signo tiene el 13? Positivo. ¿Qué signo tiene el 13? Negativo. Negativo. Negativo, negativo, muy bien. ¿Qué signo tiene el 5? Positivo. ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Sumo o resto? Resta. Resta. A 17 le quito, a 13 le quito 5. ¿Cuánto me da? 8. 8. Hago Ocho. una pregunta, ¿negativo o positivo? Negativo. Negativo. ¿Por qué razón? Negativo. Porque el 13 es el más 13 grande es de 13 y negativo. 5. 13 es el más grande y tiene un menos adelante. Por eso es negativo. ¿Listo? Ahora, ¿qué signo tiene el 15? Positivo. ¿Qué signo tiene el 20? Negativo. ¿Iguales o diferentes? Diferente. ¿Se suma o se resta? Se resta. Se resta. A 20 le quito 15, ¿cuánto da? Menos 5. 5. ¿Por qué negativo? Porque el 20 tiene negativo. Y es Porque el el signo número es igual. más grande. Es el número más grande. 20 tiene negativo y es el número más grande. ¿Listo? ¿Por qué razón da negativo? Porque el 20 entre 15 y 20 es el más grande y tiene menos. ¿Listo? Solamente por eso. ¿Qué signo tiene el 10? Positivo. Negativo. No, el 10 tiene positivo. Positivo. ¿Qué signo tiene el 6? Negativo. Negativo. ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. A 10 le quito 6, ¿cuánto me da? 4. 4. 4. Excelente. La respuesta da positivo o negativo si 10 es el mayor y tiene más. Positivo. Positivo, muy bien, excelente. ¿Qué signo tiene el 17? Negativo. Menos. Negativo. Muy bien. ¿Qué signo tiene el 6? Positivo. ¿Iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. ¿Sumo o Se resto? restan. Resto, muy bien. A 17 Resta. le quito 6, ¿cuánto me da? 11. 11. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos 11. ¿Por qué razón? Porque 17 es el Porque más el grande. 17 es el mayor que el 6. Exactamente, es mayor que el 6 y tiene menos. El último ejemplo de esta parte para que copie. Listo. ¿Qué signo tiene el 30? Positivo. Positivo. ¿Qué signo tiene el 29? Negativo. Negativo. ¿Suma o resto? Resto. Resto porque son diferentes. A 30 le quito 29. ¿Cuánto me da? 1. 1. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué razón? Porque 30 es el más grande. Porque y el tiene 30 es más. mayor que 29. Listo, excelente. Por favor, copien. Esperen, ya lo coloco. Más chiquito. Listo. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el trabajo. No se preocupen que ahorita voy a explicar unos últimos combinaditos. ¿Qué quiere decir eso? No les voy a decir si es suma o resta y ustedes me van a decir para que entendamos mejor. ¿Listo?